La normalidad y la desigualdad social van a ser mediadores, articuladores de procesos de exclusión y de construcción de discapacidad. Cristian, te he dicho que dejes de jugar. Ponte a trabajar. Disculpen ustedes, pero mejor les presento yo este vídeo. Hablaremos hoy de ideología de la normalidad. Esperamos les sirva. Nos vemos. Y bien, la discapacidad no existe, es un título interesante y es un texto que nos va a permitir recorrer un poco históricamente algunas formas de pensar la discapacidad, algunos estudios sobre la discapacidad. La gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos nos manifiesta que en principio, cuando desarrollan proyectos de extensión, estaban con definiciones de la discapacidad asociadas a la Organización Mundial de la Salud. En relación a la OMS, establecen dos momentos. Uno en el que se está centrado en la discapacidad, se define la discapacidad desde la deficiencia, y otro momento en el que se deja de utilizar la palabra discapacidad, otro tipo de clasificación que de todas maneras, si bien está centrada en la actividad y en la participación de las personas con discapacidad, decía, de todas maneras, ambas están asociadas al modelo médico hegemónico. De modo que en ambas perspectivas, que en realidad es una sola perspectiva con dos tiempos, podríamos decir, la discapacidad está situada en el entorno de lo individual, del drama familiar o de la situación a resolver por el sujeto en términos individuales o su familia. Este equipo de trabajo nos manifiesta que busca romper con ese discurso oficial y para ello recurre a otras producciones teóricas y otras formas de abordaje, que los encuentra en la corriente que se denomina Disability Studies. Disculpen el inglés. Bien, y abajo les voy a poner cómo se escribe por las dudas. Estos estudios tienen origen, fundamentos de teoría marxista, por lo tanto hacen una lectura materialista de lo social y por lo tanto de la discapacidad también. Y es en este marco donde van a plantear cuál es la voz de los discapacitados, ¿no? De qué modo se silencia la voz de las personas con discapacidad. Acá pueden hacer una relación con el texto de Mariana Mancebo Castro, en el que hace una lectura desde Gramsci respecto de la condición de subalternidad de la persona con discapacidad. Entonces, dentro de los Disability Studies, lo que aparece es una lectura de la discapacidad en relación al poder. Se considera la discapacidad como una consecuencia lógica del modo de producción, es decir, que la forma, la vida capitalista genera clasificaciones que van a redundar en lo que no conocemos como discapacidad. Por lo tanto, el modo de producción es discapacitante, es lo que produce la discapacidad. Y se va a problematizar la normalidad y no poner el foco en la anormalidad. Es decir, se invierte la cuestión. No vamos a ver ni a perseguir anormales, sino que desde este campo lo que se empieza a cuestionar fuertemente y a problematizar es cómo se construye la normalidad. Y a partir de esto nosotros podemos desarrollar algunas lecturas sobre la ideología de la normalidad. Y nos vamos a encontrar con tres términos que significan cuestiones distintas. Una es la diferencia, otra es la diversidad y otra es la desigualdad.
Pero más allá de que en algunos textos puede aparecer como cuestiones equivalentes, la invitación es a pensar qué sentido tiene cada uno de estos términos. Desde este campo se entiende que hay una desigualdad social y los supuestos problemas que tenemos en relación con la desigualdad tienen que ver, los supuestos problemas que tenemos en relación con la discapacidad tienen que ver con esa desigualdad social. Por lo tanto, no son propios nuevamente de la persona con discapacidad. En tanto, la diferencia es una forma de marcar aquello que está corrido de la norma, bien, que se distancia de lo esperable. Por lo tanto, la diferencia, o sea, pensar al otro como diferente, es una mirada de subalternización del otro, porque siempre va a estar en relación con una posición canónica o una posición hegemónica con la que se observa qué es lo que le falta. Una mirada que tiene una raíz desde la concepción del déficit o deficitario. En tanto que la diversidad presupone sumatoria, presupone riqueza. La autora habla es una mirada de la abundancia. La diversidad no viene a quitar ni a mostrar lo que falta, sino que viene a agregar, ¿sí?, a mostrar la variedad que tiene la vida. Volviendo entonces con los Disability Studies, hay que decir que han sido un gran aporte para desnaturalizar el déficit, ya que denuncian que aquello que está naturalizado está asociado a lo normal, ¿bien?, a las clasificaciones y a la asimetría, que forman parte de nuestra vida cotidiana y suelen pasar inadvertidas. En el capítulo 2 van a encontrar un interesante trabajo de reconstrucción sobre una investigación en el que aparecen distintas voces de personas que están vinculadas con el campo de la discapacidad. Algunos están más próximos y otros no tanto. Pero en esta diversidad de perspectivas se construyen algunos indicadores para seguir pensando cómo es el proceso de construcción del concepto de discapacidad, cómo se lo piensa el otro, qué implicancias puede tener. Una cuestión que quisiera resaltar es que aparece mencionada la idea de inclusión excluyente. Aparece la idea de inclusión excluyente, que es bien interesante porque dentro de lo que llamamos lo social y de los procesos de integración, que no llegan a ser verdaderamente procesos inclusivos, se han generado instancias donde se considera la situación de otro en tanto diferente y hay que hacer algo para poder incluirlos. Y estas inclusiones suelen ser a medias, así como a veces pasa que en algunas escuelas se escucha que algunos maestros dicen tengo 20 alumnos y 2 integrados. Bueno, estas formas de inclusión tienen cierto carácter normativo, carácter legal, que muestran que el sujeto, que las instituciones están cumpliendo con la ley y hay una apertura a personas con discapacidad, pero en la práctica sigue habiendo una diferenciación interna, por lo tanto el espacio del mundo del trabajo, del mundo recreativo, del mundo académico aparece con ciertos obstáculos que demuestran que esa inclusión es en todo caso una promesa y por lo tanto hablan de inclusión excluyente. Bueno, definir ideología de la normalidad
Es una tarea un tanto compleja y además debe haber varias maneras de poder decirlo. Al final de este video van a encontrar algunos recortes de una participación del profesor Pablo Domínguez y nos va a permitir seguir pensando sobre eso. Pero vamos a pensar la ideología de la normalidad desde este lugar. La idea del déficit se sostiene a partir de la naturalización del cuerpo completo, vamos a decir, de la naturalización de la representación del cuerpo completo. Esta idea del cuerpo completo es el efecto de la ideología de la normalidad. Es el efecto ideológico de la normalidad. Desde este lugar, siguiendo a Angelino, es interesante aclarar que no se trata de lo normal como ideológico, porque eso podría caer en la confusión de que existe alguna forma de normalidad que no sea ideológica, sino que la ideología de la normalidad es estas formas de naturalización que llevamos todo el tiempo en las prácticas y en las representaciones y nos ofrecen algunos cristales, algunos modos de entender la realidad desde una concepción naturalizada que nosotros entendemos como lo normal. A partir de la ideología de la normalidad se puede afirmar que es la exclusión la que genera discapacidad, es la exclusión lo discapacitante y no la discapacidad la que va a generar exclusión. Por lo tanto, una persona con discapacidad no es excluida por ser discapacitada, ¿bien? Sino que el proceso de exclusión comenzó antes. Y la normalidad va a legitimar esa exclusión. Es decir, aquello que vamos a pensar acerca de nuestras propias representaciones sobre la discapacidad y cuánto de eso hemos dado por esperable, por válido, por natural, que son formas de legitimar que las cosas son así y no tendrían por qué ser de otra manera. Entonces es muy importante reafirmar que, mire, lo digo lento, no hay déficit, no hay idea de déficit, sino hay normalidad. Y acá tenemos una pista interesante para pensar acerca de lo que nos sucede hoy cuando dice quiero volver a la normalidad. Y para preguntarnos, ¿qué es la normalidad? La normalidad y la desigualdad social van a ser mediadores, articuladores de procesos de exclusión y de construcción de discapacidad. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Tratando de mirar hacia adentro y hacia atrás, cuando el mismo presente es profundamente incierto y desconocido, ¿no? Es decir, es saltar al abismo.
Ahora, la locura de todo esto es que la cuestión no es que aparezca el fatalismo y entonces estos condicionantes se transformen en determinantes y después, entonces no hay nada que hacer, cerremos, apaguemos la luz, vámonos, ¿no? No es caer en eso. Sí tenerlo en cuenta. Primero porque esas estructuras están internalizadas. Introyección, dice Freire, la internalización la plantea Bourdieu a través de la cuestión del hábitus y la podemos rastrear en infinidad de autores. Cambia el concepto, pero la cuestión de la producción social internalizada nos pone en otra complejidad. Nada de lo que vivimos tiene anclaje en lo natural, ni en la biología. Les recomiendo para empezar, ¿no? Hay muchas cosas que no las vamos a poder ni ver, ni tocar ahora, ni sentir, ni charlar siquiera, porque es como que me preocupa mucho y me alegra la heterogeneidad de lo que somos. Y todavía no les pedí ni siquiera que nos presentemos, y lo vamos a hacer. Digo porque la vida, la existencia es profundamente heterogénea. A ver si lo puedo traer con un ejemplo concreto. Esto de la heterogeneidad, traído a la matriz cultural en la que nosotros estamos siendo creados y estamos tratando de criticar, denunciar y anunciar algo distinto, tiene estas complejidades y fortalezas. Hay gente que se está acercando a la temática, entonces esto le queda como ciencia ficción. Pensar que, si yo le digo a ustedes que la discapacidad no existe y que es una abstracción, no existe en la naturaleza. ¿Eso qué? ¿De qué hablas? O sea, no es algo mío. Repito, estas experiencias tienen anclaje, hay sustento. Hay producciones teóricas que sustentan esto que yo estoy así ingenuamente tirando al aire y que ni siquiera nos compete. Ahora, el conocimiento no existe en términos de propiedad privada. Entonces, por ejemplo, en nuestra experiencia, gran parte de lo que les estoy contando tiene que ver con lo que nos enseñaron los compañeros de la UNER, o con lo que hemos producido colectivamente, con lo que nos enseñó la red colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. En el ejemplo de Argentina, gran parte de lo que les intento contar o compartir es un decantamiento de relaciones. No hay nadie, ni ninguno de nosotras ni nosotros que pueda abogarse, por suerte, gran parte de estos postulados o de estas propuestas o de estas provocaciones, sino como producto de un tejido que se piensa a sí mismo adentro de las universidades, que toma algunos principios desarmando otros contradictoriamente y siempre imperfectamente también. Entonces ahí quiero ser muy respetuoso. Para nosotros, por ejemplo, una forma, un solo concepto, ya voy tirando cosas nada más, pero para iniciar, para que aparezca algunos rasgos de la complejidad en las que nos metemos, que ya se metieron. Y que ya por algún lado, sea por un acercamiento intuitivo, o sea por una profundidad de investigadores, están aquí, ¿cierto? Estamos. A lo que iba es que esta cuestión de que el conocimiento está siendo construido colectivamente y la impronta, las consecuencias de esos conocimientos que circulan, nadie puede tomarlos como propios, por suerte, y nadie puede rastrearlos en su mismidad. Implica todo el tiempo pensar las cosas, los cuerpos, las situaciones en términos relacionales. Lo hemos aprendido no solamente teóricamente porque uno agarra la teoría de Bourdieu u otra y piensa en términos así, de relación, ¿no? Entonces, no hay nada que exista en sí mismo, sino como parte de un tejido de relaciones que lo produce socialmente, culturalmente, políticamente, ¿no? Y por ende es transformable. Ahora, la dificultad, vuelvo a repetir, es que eso no está afuera, no está en nuestra denuncia externa, no está solamente en las condiciones objetivas, en las condiciones materiales, en la economía, en las construcciones culturales, en el pensamiento único, en el sentido común, en la ingenuidad, en la dificultad para abstraernos de nuestra propia experiencia, en la historicidad que nos tocó, en la idiosincrasia, en la clase, en el género, en el desgénero. No solamente, está en todo y a la vez, y generando múltiples dimensiones adentro. Entonces, eso también es súper complejo porque lo real existe más de una vez y en términos de relaciones, ¿no? Que en realidad los estoy llenando como si fueran cosas, y es verdad, porque esto también es una relación de poder. El mundo occidental es en sí mismo una relación de poder.
acercar un poco la discapacidad en este berenjenal. Nosotros le decimos berenjenal a esa cosa así confusa, ¿no? Para nosotros, después de todo esto que intenté contarles muy brevemente, la discapacidad como concepto es una categoría alienante. No solamente en términos de marxismo. Y es una palabra que decantó en una compañera, ¿eh? Es una categoría alienante. Buena, dijimos. Qué piola, porque hay un montón de cosas que veníamos intentando ponerle. Nos hace un acercamiento más. Pero así hay un montón. Esa compañera tiene nombre y apellido, es mi compañera, que es la coordinadora de la comisión, que es Rosario Olivares. Y está bueno que sea así. Saber más o menos quién hizo ese, che, ¿y esto? ¡Buah! ¿No? Aparece el mundo. Es como Sexto Sentido. ¿Vieron la película? Que el tipo pasa, ¿no la vieron? Véanla. El tipo pasa muerto toda la película, viendo gente muerta, pero no reconociéndose como tal. Hasta que le llega el momento de darse cuenta que él está muerto también, por eso ve gente muerta y resignifica todo. Es decir, hasta que uno no cae en que es un maíz transgénico, un híbrido cultural, y que está siendo atravesado por una tensión multidimensional de relaciones de poder, sometimiento y dominación, que nos quedan recómodas, porque a quién no le gustan en la academia, ¿quién no está buscando? No solamente la cuestión de reconocimiento, la experticia, la especialidad, el poder decir, cosificar, armar legítimamente a través de esos conocimientos incorporados, profesionalizados, etcétera, 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 técnicos, tecnocráticos, bueno, pobres, ¿no? Qué asco, qué seríamos, ¿no? Pero es una de las dimensiones hegemónicas dentro de los roles que ocupamos acá. ¿Quién no quiere? ¿Cómo aparece el otro si no es soltando? ¿Es solamente que el otro aparece cuando yo empiezo a percibir y sentir distinto? ¿O es cuando en realidad no me necesita y aparece en su autonomía? Y por ende es una interpelación total a mi mismidad, ¿no? Bueno, esto de la categoría alienante, el concepto de discapacidad no existió siempre. Me meto un cachito para ver un acercamiento complejo en este berenjenal. Pero, repito, vamos a ir trabajando, ¿no? Quiero pasar a una propuesta para todos. El lenguaje, la palabra, es un intento prácticamente desesperado de lo humano por ordenar un mundo natural que no puede ser ordenado. Es una imposición. El nombrar, el conceptualizar, el teorizar, es en última instancia y en primera una sola forma de interpretación desesperada de una realidad desconocida, ¿no? Y por ende es profundamente violenta. A mí me gusta porque mi vieja me puso Pablo, pero no lo elegí. No existe en mi naturaleza, no existe en mi cuerpo, en la materialidad, la palabra. Entonces es como que no. El lenguaje, la palabra, es una forma de ordenar el mundo. Ese orden tiene detrás principios, nociones de verdad, ¿no? Que intenta legitimar, nombrando. Por eso es profundamente violento. Lo impone, no propone. Es una imposición, ¿no? Y en ese ejercicio aparecen muchísimas complejidades. Primera cosa para leer o ver, es un audiovisual cortito. El orden se llama. Es de una serie que aparecía en aparece aún hoy en Canal Encuentro, que es el canal del Ministerio de Educación, que a pesar de todo de ser del Ministerio de Educación tiene cosas piolas, muy piolas, siempre la tuvo, muy críticas también. Entonces se llama así, está en YouTube al toque. El orden, mentira, la verdad, filosofía martillazos. Es de un filósofo contemporáneo, es un profe, un docente, ¿no? Que tiene una facilidad para hacernos llegar principios profundos, se llama Darío Stragenrachber. Es muy amigo de Carlos Escliar también, del que nos nutrimos. Escliar aparece con muchísima fuerza en la Argentina, después de haber estado... ¿Conocen a Escliar? Sí, bien. Aparece con mucho trabajo en el sur de Brasil y a través de los compañeros de Entre Ríos empieza a tener una dimensión tremenda en la política educativa y en las propuestas para pensar distinto y sentir distinto en la Argentina.
Entonces, gran parte de la cuestión de la construcción de la ideología de la normalidad, el tema de pensar la diferencia como heterogeneidad, no diferencia como marca que habilita la segregación o el sometimiento, ¿no? Bien, pero entonces, estamos pensando que los conceptos que utilizamos son parte de una construcción, son una producción social, propias de una cultura en un momento y en un tiempo determinado. La idea de discapacidad no existió siempre. Esto que hacemos en el cuentito de la historia oficial de la discapacidad, que es pasar por los modelos, no existe. Porque no existió, ni existe aún hoy, el concepto de discapacidad, más que dentro de las fronteras del pensamiento occidental moderno, que circula por nuestros tejidos, nuestros cuerpos, nuestras instituciones, nuestras organizaciones. Yo voy al pueblo mapuche y le pregunto, che, ¿qué es la discapacidad? No existe. ¿Está bien? Es así de corta y tan difícil como eso. Ahora, las relaciones que mantenemos con la pluriculturalidad, al estar atravesados por el poder, no nos permiten tanto soltar, porque el capital y la modernidad y el mundo occidental es acumulación sostenida y permanente de todas formas de la vida traducidas en capital. Entonces es como imposible pensar prácticamente, ¿no? Hay que hacer un ejercicio muy fuerte y colectivo para que aparezca la otra y el otro, que es soltarlo. No saber mucho de su patología y que eso habilite la mejor de la política que se te ocurra a vos en tu escritorio porque tenés la firma como médico o lo que fuera. Ahora, ¿quién suelta? Si vivimos de eso. O nos hacen creer que vivimos únicamente de eso, como única forma de producción y de vida. Entonces, bueno, complejidades que la invitación es a traerlas. Teoría de Hermoso, sí. Explicamos la mazorca. Explicamos qué es un transgénico, sí. Pero está todo el mundo del maíz real fuera de nosotros, ¿no? Un ejemplo. Pero ya me estoy tirando cosas, pero porque me pongo re ansioso, me encanta. Porque a mí me cambió mucho la vida. Ahora la invitación es a soltar, no es a otra cosa, ¿eh? No es a, qué copado, mirá, sí, va. Lo que nos podamos compartir, no es esa la movida. ¿Cómo lo transformamos en una práctica donde el otro y la otra es otro y otra posta? ¿Cómo soltamos? Entonces la política es de profunda deconstrucción, de desarmado de nuestras políticas, de nuestros intereses, que quedan repegaditos a los discursos y a las teorías inmediatamente, porque nos suman, nos acumulan experticia, para poder otra vez aplicar conceptos, aplicar teorías, explicarlas, enseñarlas. Me da rol, me da estatus, me da un lugar en el tejido social, académico y no académico. ¿Quién suelta? Bueno, esa es la invitación. Porque lo que vamos a hacer es usar los tiempos de estas compartidas de hoy y mañana, por lo menos intentar, pero va en esto. La propuesta es que lo que compartamos estos días, en la Argentina es una bocha. Hay una bocha de mundos que construyen teorías, le ponen palabras con otro sentir, no para someter ni para dominar, no para objetivar, no para cosificar, y que están ahí. Algunas se nombraron hoy, otras aparecen, están. Es decir, esos otros mundos que están ahí también construyen conocimiento. Conocimiento es todo tipo de relación adentro del universo y del mundo. Todo lo que existe entre los seres es conocimiento. ¿Cuáles de esos son legitimados y pasan a las instituciones? Es otro cantar. Pero es decir, están y los podemos poner en juego. ¿En qué? Bueno, yo me voy un poco, que voy y vengo, acostúmbrense, les pido disculpas, pero es así.